corazón. Decile desde adentro, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Una vez más, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Y te acercas. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Te invito a que tengas tus ojos cerrados ahora, que levantes tus manos al cielo y que le digas: Señor Jesús, te doy tantas gracias porque vos conoces mi corazón, porque vos me podés ayudar siempre, porque puedo mostrarte el corazón, porque con pocas palabras tú vienes a mí y me ayudas. Gracias, Señor Jesús. Te queremos por eso, porque vos estás en nosotros. Y te acercas, le decimos con todo nuestro corazón, y te acercas. Y te acercas a mí. ¿Cómo está? Muchas gracias. Sí. Es una alegría tenerlos aquí, estar juntos, compartir y aprender más de la palabra de Dios y qué es lo que Dios quiere hablarnos domingo tras domingo y ahora en particular, qué es lo que Dios nos quiere decir. Amén. Bueno, nuestro pastor no está, están de viaje, bendecimos sus vidas y que Dios sea hablándonos hoy. Amén. Bueno, el tema de hoy es basado en un versículo que hemos escuchado muchas veces y que tal vez lo sabemos de memoria, incluso hasta algunos pueden tenerlo en sus casas como un título en la pared o como un letrero que diga: mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿no es cierto? Entonces es muy conocido este versículo, es muy lindo y más aún cuando lo estudiamos y sabemos qué significa ese versículo en verdad y en profundidad. Entonces, hoy vamos a hablar sobre tomar una decisión. Elige hoy. Vamos a basarnos en el versículo de Josué que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Y Él les habla a los demás, al pueblo, y les dice: elijan ustedes a quién servirán, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Antes de esto me gustaría hablar sobre de qué depende tener éxito en la familia, de qué depende que nuestra familia sea un éxito como papás, como hijos, que sea una familia, ejemplo y luz a la sociedad y a los que me rodean. ¿Qué es lo que determina esto? Hace poco salió una noticia, no sé si ustedes escucharon, de un joven, un adolescente que atropelló, creo, a una niña en La Plata y la niña murió, ¿no es cierto? Luego de esto, su papá salió a hablar en las noticias, lo entrevistaron y él decía que hagan lo que quieran con mi hijo, que hagan justicia porque yo ya lo entregué, yo ya hice todo, pero él no recapacita, entonces está fuera de mi alcance, ustedes hagan lo que quieran. Entonces me ponía a pensar qué hay detrás de este momento, toda la historia por detrás. Muchas veces no nos damos cuenta que
un niño o una persona se va construyendo desde los cero, incluso desde la panza, ¿no es cierto? Como vamos construyendo su identidad, sus valores, qué es lo que nosotros le transmitimos. Entonces no es nomás de decir, yo ya le di todo, él lo tenía todo y ahora hagan con él lo que ustedes decidan. Entonces, ¿qué es lo que determina que nuestra familia sea exitosa? Y más aún nosotros como cristianos sea exitosa en Dios. Amén. Entonces eso vamos a ver cuando leía este capítulo de Josué, un hombre que me impresiona porque Josué era el sucesor de Moisés, ¿no es cierto? Acompañaba a Moisés, un gran hombre de Dios, un gran líder. Imagínense ustedes que Josué tenía que, cuando Moisés muere, Josué tenía que tomar esta responsabilidad. Y yo me imagino que Josué se sentía tan chiquito, tan pequeñito al lado de un líder semejante. Cuando me paro aquí, la verdad es que tiemblo porque cuando escucho al pastor siento que tiene tanta palabra. Entonces subo y de ahí, ¿yo qué puedo dar? ¿Qué puedo decir? Soy tan chiquitita, no en edad, ¿no? Al lado en el conocimiento de la palabra. Entonces, y puedo visualizar un poco de lo que sintió Josué al lado de Moisés. Pero había algo que Josué tenía, ahí había algo especial en él y lo vamos a ir viendo. Entonces, miren cómo lo vamos conociendo a Josué y vamos viendo por qué él al final de su vida dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. No era un texto más, no era algo que decimos y ya, y nos vamos a la casa y nos olvidamos. No, él lo había experimentado, había un antes para que él pueda decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora, quiero que analicemos qué es una familia, quiénes componen una familia. Papá, mamá, hijos. Eso quedó un poco atrás, ¿no es cierto? Porque ahora familia no solamente es papá, mamá, hijos. Muchas mujeres se quedaron solamente con sus hijos. Papá no está, falleció, se fue, hubo un divorcio, se fue. Y también hay papás sin mamá que están con los hijos. O también hijos que se quedaron con los abuelos, ellos constituyen la familia. Entonces, no es en regla general mamá, papá e hijos. Pueden haber diversas formas de familia. Y saben que en la Biblia encontramos estas diversas formas de familia, no solamente de papá, mamá e hijos, ¿no es cierto? El día viernes, el anterior viernes que hablé, que me tocó también predicar, hablé de Ana y el Cana. Y esta familia era una familia modelo. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 1 dice que Elcana y Ana adoraban a Dios, ¿no es cierto? Cada año subían a ofrecer sacrificios a Dios y cuando los ofrecían, ¿qué hacían? Adoraban. Entonces, en todo momento, en el capítulo 1, si ustedes lo leen de 1 Samuel, vemos varias veces que dice que esta familia adoraba a Dios en diversos momentos, aun cuando no tenían hijos, porque Ana era estéril. Cuando Ana dio a luz, ella entregó a su hijo y luego de entregar a su hijo, ¿qué hizo? Adoró. ¿Y quién la acompañaba? Elcana, su esposo, también adoraba. Era un modelo de familia con Cristo, un modelo, una familia de Dios. Entregó a su hijo para el sacerdocio y Samuel se quedó en el templo y ellos lo apoyaban. Entonces era una familia modelo, como la familia ahora normal que conocemos, mamá, papá e hijos. Otra familia que vemos que no es la familia típica es Eunice, Loida y Timoteo. ¿No es cierto? Una mamá, la abuela y el hijo. ¿Y quién era Timoteo? ¿Recuerdan ustedes? Era el discípulo de Pablo. Y dice que fue Pablo quien dejó a Timoteo pastoreando las iglesias. ¿Y
crió a Timoteo? ¿Quién lo vio crecer? ¿Quién lo alimentó? ¿Quién oró por él? ¿Quién le instruyó? ¿Quién para que sea el hombre que era Timoteo? La abuela y la madre. Entonces no tenemos excusa. Me tocó estar por unos 6 a 7 años junto con Zoe, y les voy a asegurar que no es fácil, y puedo entender en cierta forma a las mamás que están con sus hijos. No es fácil. La responsabilidad es doble, pero déjenme decirle que con Dios se puede. Con Dios se puede. Y un gran ejemplo es Loida y Eunice. Vieron crecer a Timoteo, lo instruyeron en la palabra de Dios, y fue un gran hombre de Dios. Entonces, hermanas que solamente están con sus hijos, tienen un gran ejemplo en la palabra. Con Dios sí se puede. Amén. Luego vemos otro ejemplo de familia que es triste la historia. Por ejemplo, recuerdan ustedes, ya hemos visto a Ana y a Elcana, y en ese momento de la historia, ¿quién estaba en el tabernáculo? ¿Quién estaba de sacerdote? ¿Recuerdan? Elí junto con, no menciona a la esposa, ¿no? Pero dice que sus hijos eran sacerdotes también, e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero era tal el pecado que dice que la tribu de Leví, porque ellos eran parte de la tribu de Leví, los que iban a llevar por generaciones el sacerdocio en el pueblo de Israel, pero por el pecado de esta familia, Dios cortó ese pacto, cortó esa familia de raíz. Le dijo: no más, ustedes no más, ya no serán más sacerdotes. ¿Por qué? Porque les permitiste a tus hijos a cometer semejantes pecados en el tabernáculo y no los estorbaste. Esta palabra me llamó tanto la atención cuando le dijo, no los estorbaste. No se nos dice que Elí era un mal sacerdote. No hay una explicación clara de cómo él hizo su oficio, pero sí recalca que él no corrigió a sus hijos. Entonces, en estos detalles aprendemos tanto de Dios, ¿no es cierto? Tanto como es que Dios quiere que nosotros instruyamos a nuestros hijos. ¿Cuál es la responsabilidad como padres, abuelos, tíos, como sea que estemos velando por nuestra familia? Entonces eso vamos a tocar después. Voy a pedirles que leamos Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, y lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Vamos a leer desde el verso 14 hasta terminar. Voy a pedirles que ustedes lean conmigo y así no se duermen, porque nos ataca el sueño. Y había un pastor que en verdad me encantaba cómo daba las clases, porque veía a alguien dormir y le decía, ¿te estás durmiendo? Sí, acomódate que te tienes que poner cómodo para dormir bien. Y le ponía cómodo y lo hacía quedar de mal. Entonces, pero no me gusta a mí verlos durmiendo, porque sería muy, muy triste. 14 en adelante. Vamos a leer hasta el 24. ¿Sí? ¿Ustedes me acompañan? 2, 3. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servir, si vais. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis,
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón al Dios de Israel. Y el pueblo respondió: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Este es el discurso de despedida de Josué. Ustedes saben que el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán con Moisés, ¿no es cierto? ¿Y quién queda en su lugar? Como dijimos, Josué. Josué queda en su lugar y él lidera la conquista, porque si bien entraron a la tierra de Canaán, todavía faltaba conquistar todas las naciones que estaban dentro de Canaán, ¿no es cierto? Entonces él lidera la conquista, y mientras Josué estaba con ellos, el pueblo adoró a Dios. Sin embargo, al parecer aún tenían dioses con ellos, por lo que él les exhorta, ¿no es cierto? Mientras leíamos, les exhorta: dejen a sus dioses, ya no adoren más a los otros dioses. Podemos sacar la conclusión de que ellos todavía tenían dioses ocultos y adoraban a sus dioses. Entonces, Josué, a pesar de estar con ellos, siempre el pueblo tuvo una inclinación hacia imitar a las naciones vecinas. Este momento en que Josué se despide, dice que van a un lugar estratégico, porque en este momento no tenían micrófono como ahora. Van a un lugar que está entre el monte Ebal y el monte Gerizim, y cuando Josué hablaba, todo el pueblo lograba escuchar la voz de Josué, porque había un efecto de sonido espectacular. No necesitaban micrófono, entonces todos podían oír y podían hacer un pacto con Dios, o estaban renovando este pacto con Dios, porque Josué se estaba despidiendo, porque él ya iba a morir. Entonces se reúne a todas las tribus, a todos los líderes. Les voy a resumir los primeros versículos, y en la primera parte, cuando él reúne, les habla como el líder de la nación, pero no solamente reúne al pueblo en general, sino especifica los primeros versículos que reúne a los líderes, porque él tenía que transmitir a los líderes para que ellos transmitan al pueblo, ¿no es cierto? Entonces los reúne y comienza su discurso. Dice que todo el pueblo se presentó delante de Dios, y Josué les dijo: así dice Jehová, que Josué comienza a recordarles del amor de Dios a través de la historia. Él comienza a recordarles cómo es que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, que lo llevó a Canaán, lo sacó de su tierra, lo llevó a Canaán. Por un milagro nació Isaac, por un milagro también nacieron los hijos de Isaac. ¿Cómo se llaman? Isaac, Jacob y Esaú. Entonces vayan acompañándome, es una forma de estar alertas.
Entonces nacen Jacob y Esaú, y luego de eso, con Jacob, ¿dónde entran? A Egipto, ¿no es cierto? Recuerda que había hambre en la tierra, entonces dan a Egipto y Dios les recuerda cómo es que Él los iba acompañando. Les dice, yo los saqué de Egipto. ¿Y a quién utilizó para sacarlos de Egipto? A Moisés. Yo los saqué de Egipto por mano de Moisés, y dice que Él los libró de los egipcios cuando ellos ya estaban a punto de alcanzarlos, que una nube veló a los egipcios y entonces vino el mar y los cubrió, ellos murieron, y es así como Dios libera al pueblo de Israel. Y Josué les va recordando en este momento el amor de Dios a través de la historia. ¿Cómo es que Dios hizo en el pasado de Israel para protegerlos y para librarlos? Él quería demostrar cómo es que Dios los había protegido y los había librado en todo momento. Esto motivaba al pueblo a ser fiel a Dios en el presente. Si ellos recordaban lo que Dios hizo por ellos, ellos en el presente estarían conscientes del amor de Dios y serían fieles a Dios. El mismo ejemplo que les puse en la clase, quiero ponernos ahora, es como un matrimonio, ¿no es cierto? Cuando hay un choque en la pareja, entonces pensamos que ya todo está terminado porque el choque es muy fuerte y decimos, pero ¿por qué me casé con esta persona? Pero después recordamos todos los días de atrás qué es lo que hizo esa persona por nosotros, ¿no es cierto? Tal vez hizo una rica comida, tal vez lavó mi ropa o fue a trabajar. Pobre hombre que está trabajando y no come en una mesa como nosotros, sino tiene que comer en otro lugar incómodo, o a veces sin comer durante el día. Entonces yo comienzo a decir, él hace esto porque nos ama, porque me ama, ¿no es cierto? Otra vez el esposo nos recuerda cómo es que, qué sé yo, le plancha la ropa, le atiende, tantas formas de amar. De la misma forma, el pueblo de Israel recordaba a través de la historia de Josué, lo que él les relataba, cómo es que Dios los amó en el pasado. Ahora nosotros podemos ver el amor de Dios, puedes recordar todo lo que Dios hizo por ti anteriormente en tu vida, puedes recordar cuántos ángeles pasaron por tu vida. ¿Has experimentado eso alguna vez? No es que estoy hablando en el literal que vieron un ángel y una luz les hizo retroceder, sino personas, ¿no es cierto? Personas que en el momento indicado llegaron y no te diste cuenta, pero pasó el tiempo y dijiste, pero Dios envió a esta persona en el momento clave en el que yo necesitaba eso. Entonces nos damos cuenta cómo es que Dios en su amor nos va fortaleciendo, nos va hablando por medio hasta de personas que no son cristianas, ¿no es cierto? Hasta películas. Tenía una amiga que decía que Dios te hablaba por medio de películas. No sé qué tan cierto será, pero es que Dios es tan misericordioso que sabe tus necesidades y te muestra su amor en diversas circunstancias, diversos contextos, diversas personas, pero Él está allí. Entonces, podemos nosotros decir, Dios estaba en ese lugar y esto me motiva a seguir siéndole fiel. Y Josué les recordó esto, les habló de todo lo que hizo Dios, y lo interesante, ¿sabe qué fue? Es que Él no les habló de los fracasos, como los fracasos que ellos tuvieron en el desierto, porque tuvieron un montón de fracasos. Y nosotros tenemos fracasos, un montón, ¿no es cierto? Les habló de lo grande que es Dios, del amor de Dios, de todo lo que hizo Él por ellos para que decidieran servirle. Les habló de la victoria que tuvieron contra los amorreos, de la victoria que tuvieron contra el rey Balac cuando él envió a Balaam para maldecirlos. Entonces Dios le dice a Balaam, no los maldigas, más bien bendícelos, bendice al pueblo de Israel. Les dice, yo les entregué naciones en sus manos,
Nunca utilizaron espadas, no utilizaron arcos. Quien los defendió y quien fue por ustedes fui yo. Yo los defendí, yo los liberé. Entonces fue Dios quien entregó las naciones en las manos del pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel tenía motivos de sobra para confiar en Dios. Ahora nosotros también tenemos motivos de sobra para confiar en Dios, pero ¿saben cuál es el problema? Que nos olvidamos de los motivos de sobra, ¿no es cierto? Nos olvidamos, nuestra mente es frágil. Yo pienso que tengo que anotar en un diario todo lo que Dios hace por mí, ¿no es cierto? Porque nos olvidamos, eso es lo que Dios hizo hoy por mí. Y si recordáramos todo, no nos apartaríamos de Él, pero somos tan frágiles y lo olvidamos. Él fue fiel y siempre los protegió y estuvo con él dándoles su bendición, la misma protección y bendición que tiene para nosotros hoy. Dice que les entregó tierras, les entregó ciudades, les entregó sembradíos, por las cuales ellos nunca pagaron absolutamente nada, no pagaron un peso por toda esa tierra que Dios les entregó. De la misma manera, nosotros fuimos salvos entregando un peso. No, nosotros fuimos salvos por su gracia. ¿Lo merecemos? ¿Merecemos ser salvos? No. ¿Usted merece más que el que está afuera? Ay, gracias. Gracias. No es así, ¿no es cierto? Por su gracia, solamente por su misericordia y su gracia es que estamos aquí. ¿Israel merecía ser su pueblo? No, fue solamente por su gracia y por su misericordia. La tierra de Canaán en cierta forma representa ese regalo inmerecido, lo mismo que nosotros recibimos la salvación como algo muy inmerecido. Es una promesa cumplida la tierra de Canaán, la cual nuestra promesa se va a cumplir en su totalidad cuando Cristo venga y nos vayamos con Él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya la promesa, es verdad, comienza a ejecutarse. Pero en el día en que nos vayamos con Él y estemos allá en las bodas del Cordero, entonces vamos a disfrutar de la complejidad, de todo lo completo que significa lo que nos dio, ese regalo inmerecido. Entonces, eso es lo que Dios les dio y Josué lo sabía. Josué sabía su historia. Qué importante es saber nuestra historia. Qué importante es tener presente nuestra historia para saber valorar lo que Dios hace por nosotros. Si nosotros olvidamos nuestra historia, fácilmente vamos a soldar la mano de Dios. Y dice, pero que Josué, sabiendo que Dios ya había cumplido la promesa, les advirtió y les dijo que no era fácil seguir a Dios, que temieron Dios al que debían temer. Y dice, no andaréis con dioses ajenos. ¿Y ellos estaban con dioses ajenos? Ellos todavía practicaban diversas formas de adoración. ¿Por qué? Josué les dice, porque Dios es celoso. Es celoso, yo te quiero solamente para mí. Porque en medio de ellos había todavía hilo. Sí, siempre hago la comparación con el matrimonio, porque cuando leía la parte que dice que Él es celoso y nos quiere para nosotros, nos reclama solamente para Él. Entonces me preguntaba, ¿pero por qué? Él es grande, Él es poderoso, ¿por qué? Y luego ya cuando me casé, entonces entendí que a nadie le va a gustar que ame a otras mujeres, ¿no es cierto? ¿Es bonito? No. ¿O el varón le va a gustar que su esposa ame a otros hombres? No es cierto. Entonces comparaba eso y decía, con razón, Dios nos quiere exclusivos solamente para Él. Que le amemos que todo nuestro corazón, que toda nuestra vida íntegra le ame solamente a Él, o le entreguemos a Él. Entonces Él les decía, Dios les bendijo, Dios los protegió, Dios les dio la tierra de Canaán, no hicieron absolutamente nada, pero
ustedes tienen que temer a Dios y no andar con otros dioses. Entonces, Josué conocía su historia y también Josué conocía cómo era su Dios. ¿Cómo era su Dios? ¿Qué es lo que Dios exigía y cuál era la naturaleza de su Dios? ¿Y cuál era la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Una de sus cualidades, que Él es amor, ¿es cierto? ¿Qué más? Que Él es santo. Él es santo. Y si es santo, Él es celoso. Él nos reclama. Quiere santidad en tu vida. Esa parte el pueblo de Dios se la estaba olvidando, que Él es santo y exige que nosotros seamos exclusivos de Él. Exige santidad en nosotros también. Entonces, les dice en el versículo 14, temed a Jehová, quitad los dioses y servid a Jehová, porque Dios es así. Hay una canción que dice, Dios es así, Dios es santo. Si buscamos de Dios, nos vamos a empapar de Él y vamos a buscar ser como Él. Y si buscamos ser como Él, tiene que haber una transformación en nosotros. No podemos ser igual que antes. Si antes le gritabas a tu hijo, no puedes seguir gritándole de la misma manera ahora. Si antes eras desobediente con tus padres, no puedes seguir de la misma manera ahora. ¿No es cierto? Si antes tu Dios era la tele, ya no puedes ser la tele mientras vas empapándote de Dios, porque tu corazón va a comenzar a buscar más de Dios. Si antes tu Dios era el Facebook o era otras plataformas, perdón, no sé de plataformas. ¿Perdón? Instagram, estas películas, Netflix, ¿qué más? Échale aquí, o sea, no, lo que pasa es que yo es que no recuerdo, que sí veo, me dije así. Pero las plataformas, el internet, ¿qué otras cosas pueden ser nuestros ídolos? Entonces, eso tiene que ir transformándose porque nos estamos empapando de Dios y porque lo vamos conociendo y vamos sabiendo que Él es un Dios celoso y que busca santidad en nuestras vidas. Entonces, nuestra vida tiene que ir transformándose. Si antes gritabas a tu esposa o si antes te costaba sujetarte a tu esposo, si antes te gustaba mucho todo lo que es la música que no edifica, entonces no puede ser igual, tiene que haber una transformación, si no algo está pasando en mí, no hay un encuentro con Dios, no hubo un encuentro con Dios. Y eso es lo lindo, que Josué conocía esto, conocía que tenía que haber una transformación en el pueblo de Israel, por eso les dice, Dios es santo y Dios exige de ustedes santidad. Y se olvidaron de eso porque todavía tienen dioses en medio de ustedes. Entonces, es en ese momento cuando Josué dice esta frase, dice, escojan ustedes. Es como decir, ya me cansa. Escojan ustedes a qué dioses van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todo este tiempo los lideré, todo este tiempo estuve con ustedes, les enseñé, oré por ustedes, los defendí, estuve ahí adelante, pero hay algo que ya los seres humanos no podemos hacer más, es solamente Dios y la decisión de la persona. Entonces le dicen, escoja. ¿A qué dioses van a servir? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Reafirmó que él decidía servir a Dios. Entonces el pueblo se alborotó y dijo, nunca esté mala potestad, jamás, nunca vamos a dejar de servir a nuestro Dios. Y ellos mismos dan razones y recuerdan también su historia. Y hay una primera declaración y ellos dicen en el versículo 18, vamos a servir a nuestro Dios, vamos a servir a Jehová porque Él es nuestro Dios. Luego, en los siguientes versículos, Josué vuelve a insistir en qué implica servir a Dios. Les advirtió que no sería fácil. ¿Cuántos piensan que la vida cristiana es fácil? Levanten la mano.
¿Cuántos piensan que la vida del cristiano es fácil? ¿Es fácil? ¿Es fácil seguir a Dios? Entonces Josué les dice, bueno, ustedes dicen que van a servir a su Dios, pero miren lo que implica seguir a Dios. Les advirtió que sería difícil y que no debían hablar a la ligera. No pueden decirlo a la ligera porque se trataba de un Dios santo y un Dios celoso. Entonces, en el versículo 21, ellos vuelven a declarar y a decir, no, a Jehová vamos a servir. A pesar de que sea difícil, a pesar de todo eso, vamos a servir a Jehová. Hay una segunda declaración, a Jehová serviremos. En el versículo 22 y 23, Josué les dice otra vez, está bien, ¿van a servir a Jehová? Entonces quiten los dioses de en medio de ustedes. Quítenlos, sáquenlos de ahí e inclinen su corazón a Jehová. Una vez más les estaba diciendo, su corazón tiene que ser absolutamente de Dios. Y una tercera declaración, luego de que Josué les dice eso, ellos dicen, a Jehová, nuestro Dios, serviremos y a su voz obedeceremos. Ellos se estaban comprometiendo, te voy a seguir, Señor. A veces nos predicamos hacia adelante o alguien enseña y decimos, sí, Señor, yo te voy a servir, yo voy a hacer lo que tú me digas, pero a veces lo decimos livianamente, ¿no es cierto? Entonces, Josué les estaba diciendo, tomen en cuenta que no va a ser fácil, no va a ser fácil, no va a ser, y déjenme decirme que no es fácil, no es fácil. Muchas veces vamos a arrodillarnos, vamos a llorar noches y no vamos a escuchar la voz de Dios, no lo vamos a sentir, pero Él está allí, amén, Él está allí, pero lo vamos a ver después. Y no es fácil, y Josué lo sabía, por eso les dice, no va a ser fácil, piénsenlo, pero era como que tratando de desanimarlos, ¿no? En vez de animarles, les desanimaban, pero él lo que trataba era de hacerles entender que era algo serio, con Dios no se jugaba. Luego de esto, de la tercera declaración, entonces Josué hizo el pacto. Entonces dice que como una piedra la puso debajo de un árbol y dijo, esta piedra significa que hicimos un pacto delante de Dios de que ustedes serán una nación de Dios y que lo van a adorar y le van a servir y van a ser íntegros de corazón y van a inclinarse delante de Él. Entonces, saben que en esas declaraciones y en lo que dice Josué, me llamó la atención algo, que aquí estaba el secreto de Josué, el secreto para tener el éxito, para tener un éxito familiar y para llegar a decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En estas tres declaraciones, la primera que está en el versículo 14 al 18, Él les dice, escoja, les dice, renuncien a sus dioses. Tienen que temer a Dios, servirle con integridad y verdad. Esa es la primera. Les exige que renuncien a sus dioses. En la segunda declaración, Josué les dice, Dios es santo y celoso. No pueden dejar a Dios y servir a otros dioses. Esa es la segunda. Y la tercera les dice, quiten sus dioses e inclinen su corazón a Jehová. En otras palabras, Él les estaba diciendo que necesitaba el corazón absoluto de ellos, absoluto. Y Él lo había entendido. Me gusta porque en este versículo, el versículo que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿quién está primero? Porque normalmente no ponemos primero a nosotros, no nos ponemos a nosotros primero, ¿no es cierto? Pero está primero Él. ¿Quién tiene que entenderlo primero para que nuestra casa cambie? Yo lo tengo que entender primero. Si yo no lo entiendo, mi casa no va a cambiar. Si espero que mi esposo lo entienda, mi casa no va a cambiar. Y lo mismo, ¿no? Viceversa, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que cambiar primero? Yo. Como padre,
como madre, como hija, como hijo, yo tengo que cambiar primero. Entonces él lo había descubierto, él había descubierto el secreto, era entregarle, rendirle su corazón, inclinar su corazón delante de Dios. Me recuerda estas 3 veces que Josué les habla al pueblo, me recuerda a cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas, Pedro? No sé, me recordó porque igual le dice 3 veces. Siempre le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y lo interesante es que Pedro, horas antes, ¿qué le había dicho? Mi vida pondré por ti. ¿Y qué pasó luego? Lo negó. Pero él amaba a Jesús. Sí lo amaba. Sí lo amaba. Y también nosotros sí amamos a Jesús, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a dejar a ver los pies de Jesús? ¿Qué ídolos todavía tenemos en nuestro corazón y no hemos dejado? Tal vez el ídolo de Pedro era su vida misma, porque no pudo dejar sin el hecho de que él no que haya negado a Jesús fue por miedo, por su vida, porque lo iban a matar. Entonces, hasta eso tenemos que negar nuestra vida misma. Entonces, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y Pedro, ¿qué le dice? Sí, Señor, te amo. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, está bien, Pedro, cuando seas viejo, te van a llevar, te van a atar las manos y ya no vas a poder manejarte por tu cuenta. ¿Qué le estaba diciendo? Vas a entregar tu vida por mi causa. Eso me estremeció. ¿Y qué le estaba diciendo al pueblo de Israel? Quiero todo, quiero sus vidas, lo quiero todo. Dejen sus ídolos, dejen todo lo que está estorbando su relación con Dios. Todo aquello que te aleja de Dios está ocupando el primer lugar antes de Él. Todo aquello, todo, hijos, esposo, esposa, trabajo, todo, tele, celular, estudios, todo lo que te aleja de Dios está quitando el primer lugar y estamos equivocando el orden de nuestras prioridades, porque si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, ¿qué dice? Que Él se va a encargar de todo lo nuestro. Pero es que nosotros no entendemos y nosotros queremos resolverlo. Entonces, me llamaba la atención esto de cómo es que Dios, para que haya un cambio en nuestra familia, exige de nosotros un compromiso. El compromiso, este pacto del pueblo con Dios no se hizo a la ligera. Josué les dijo 3 veces, renuncien a sus dioses y comprométanse. Renuncien a sus dioses y comprométanse 3 veces. Cuando lo hicieron, hicieron el pacto. Sin embargo, ¿qué pasó años después? Se apartaron de Dios, hubo caos. Entonces, el ser humano siempre olvida lo que Dios hace por él. Entonces, viendo este capítulo, Josué conocía a su Dios y Josué había entendido esto y lo tenía internalizado. Por eso dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora entendemos que no fue a la ligera, no fue una frase nada más, yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero lo tengo que entender yo. ¿Quién es mi Dios? ¿Qué es lo que Él demanda de mí? Y ¿sabe qué? Lo lindo, en Éxodo 33:11, vemos algo que Josué ya iba construyendo desde su juventud. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, y lean conmigo, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, nunca. Josué amaba a Dios desde su juventud. A veces los jóvenes, cuando estamos aquí en la receta, ¿y para qué esa palabra? No es para mí, si está hablando a los casados, está hablando a gente que ya tiene familia, pero déjenme decirles que Josué tuvo una familia exitosa, pero que construyó desde su juventud. No se apartaba del tabernáculo, amaba a Dios. Él miraba todo lo que hacía
Moisés. Él entendió todo y a partir de allí liderizó a su familia y luego liderizó a su nación. Ahora vemos un pequeño contraste, creo que ya es hora, con Elí y sus hijos. ¿Qué había pasado si este hombre estaba dentro de la iglesia, dentro del tabernáculo? Sus hijos eran sacerdotes, pero al parecer él no entendió por completo lo que Dios demandaba de él. Entendió en parte, pero no por completo. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Venimos a la iglesia, somos fieles domingo tras domingo, pero no entendemos dónde está el secreto del éxito de nuestras familias. Muchas veces me tocó estar sentada al lado de mi esposa y de mi esposo y el pastor predicaba y yo le codeaba. Escucha, esto tienes que escuchar. Y no nos damos cuenta que el cambio primero está en nosotros. Venimos a la iglesia y nos congregamos, pero no estamos notando, no estamos siendo conscientes de que es Dios que nos está hablando a nosotros. Tiene que haber un cambio en vos. Busca el Espíritu Santo. Necesito que busques de mí, así como Josué buscaba de Dios. Entonces, este hombre, Elí, no entendió todo lo que Dios exigía y dice que no estorbó a sus hijos. 1 Samuel 3, 12, 14. Vamos a ver, Elí dice, aquel día yo cumpliré, esto es lo que Dios dijo a Elí. Le dijo, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Lean conmigo. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Qué triste, ¿no? Elí estaba en la iglesia, estaba en el tabernáculo, pero no había entendido nada. No estorbó a sus hijos. No los estorbó. Hermanos, estorben a sus hijos. Estórbenlos. No los dejen tranquilos. Enséñenles la palabra de Dios. ¿Saben? Si estoy aquí es gracias a Dios por la vida de mi papá. Le doy gracias a Dios por su vida y la de mi mamá. Cuando estábamos viendo tele, era el día del devocional y nosotros seguíamos viendo tele, todo felices con mis hermanos. Mi papá venía, apagaba la tele, hora del devocional, nos queríamos morir. Y todos comenzaban el devocional con la cara súper larga, enojadísimos porque nos había quitado la tele. Pero mientras pasaba la hora del devocional, Dios quebrantaba nuestros corazones. O nos portábamos mal, ahora... no sé si fue un castigo, pero ahora, y como ven, nuestra casa era al lado de la iglesia, entonces la iglesia era nuestro lugar de castigo. Ahora, arrodillados ahí, y muchas veces enojadísima, yo no quería orar, pero Dios va tocando los corazones, y terminaba llorando y pidiendo perdón. Estorben a sus hijos. Tengo tarea, Nami, hoy es domingo, mañana es lunes. Usted tenía tiempo, tenía sábado, tenía viernes, tenía jueves, tenía miércoles, tiene tiempo, vamos a la iglesia. Entonces ellos van a saber que hay un día que es exclusivamente para Dios. Eso va a formar en ellos su carácter y cuando sean grandes, ellos van a enseñar a sus hijos que hay un día que es para Dios. Recuerdo eso, que muchas veces tenía tarea y de verdad que mi papá no le estorbaba demasiado a la iglesia. Y como vivimos al lado de la iglesia, no teníamos otra opción. Pero le doy gracias a Dios por su vida. Y saben que él podría haberme dejado en la casa, tranquila, haciendo mis tareas para que yo saque una mejor nota, pero por mi responsabilidad con no haber hecho antes, ¿cierto? Entonces, pero saben que cuando yo pasé
situaciones cruciales en mi vida, yo no habría tenido de quién aferrarme y no sé cómo hubiera terminado. Por eso le doy gracias, porque me dejó la mejor herencia, que es amar a Cristo, conocerle a Él. Esa es la mejor herencia, déjenme decirles. Que sus hijos sean los más grandes estudiantes, que tengan los más grandes títulos, está bien. Pero si no tienen a Cristo en su corazón y no se aferran a Él, van a venir circunstancias en la vida que los van a mandar abajo y no van a tener dónde aferrarse. ¿Qué es lo más lindo que ustedes le pueden dejar a sus hijos? Es amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Amén. Entonces les encargo hoy, sí, estorben a sus hijos, estórbenlos. Pero primero tenemos que estorbarnos nosotros, ¿no? Porque a veces nos da flojera y Soy a veces me decía, mami, no vamos a ir al culto. Vamos al culto. No, porque si yo transmito esa idea de que puedo faltar, el próximo también puedo faltar, ¿no? Entonces, nos estorbemos nosotros y estorbemos a nuestros hijos. Sernos como Josué. Recordemos nuestra historia. ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? ¿Qué es lo que hizo en el pasado? Porque todo esto va a determinar nuestro presente y nuestro futuro. Busquemos de Dios como el joven Josué, que lo buscó todo el tiempo en el tabernáculo y no se apartaba del tabernáculo. Y dice que de esa manera Dios va a revelar su naturaleza en nuestras vidas. Nos vamos a empapar de Él y vamos a buscar ser santos como Él es santo. No estoy diciendo que vamos a ser con alas, ¿no? Hay personas con alas. Vamos a fallar, pero Él va a ir obrando en nuestros corazones. A partir de allí vamos a cambiar nosotros primero. Vamos a influir a nuestra familia y a los que tengamos que influir. ¿Ven, hermanos? Entonces, ahora sí podemos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si usted tiene a su esposa al lado, a sus hijos, tómenle la mano. Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Kipa. Gracias, Dios. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, no nos damos cuenta que estamos como el pueblo de Israel, Señor. Cada domingo, Señor, decimos, Señor, te serviremos. Señor, aquí estoy, te sirvo. Te sirvo, Señor, aquí estoy. Pero lo olvidamos. Y todavía hay dioses en nuestro corazón. Todavía hay circunstancias, personas, cosas que ocupan el primer lugar, Señor. Ayúdanos a entregarte todo, absolutamente todo. Ayúdanos a conocerte, Señor, a empaparnos de ti, a navegar, Señor, en tus ríos, en esos ríos de agua viva, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos a ser como Josué, que nunca se apartaba del tabernáculo, Señor. Que nunca nos apartemos de tu palabra. Que nunca nos apartemos, Señor, de buscarte en oración, de hablar contigo durante el día, que te tengamos presentes, Señor Jesús. Enséñanos a ser, Señor, como este hombre, Señor, que un día dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Qué fácil es comenzar, Señor, y decir esto, pero qué difícil es terminar nuestra vida, Señor, con esto diciendo: lo he logrado, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición para nuestros hijos, Señor, que no nos conformemos con títulos terrenales,
con logros, Señor, de aquí, de esta tierra, Señor, sino que nuestro objetivo principal, Señor, sea que ellos sean salvos, que un día gocen de la patria celestial, Señor, de estar contigo allí juntos, alabando a Dios, Señor, como dice tu palabra, que toda lengua, nación, niños, grandes, pequeños, bebés, todos, Señor, adorándote, Señor, allí en las bodas del Cordero. Queremos estar, Señor, con nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a primero cambiar nosotros. Yo, Señor, ayuda, que Dios amado, ayúdame en mis debilidades. Ayúdame, Señor, en lo que me cuesta, Señor Jesús, en lo que me cuesta dejar, en lo que me cuesta renunciar. Señor, pero yo quiero algo diferente para mi familia. Yo quiero algo diferente, Señor. Yo quiero tu presencia en mi hogar. Yo quiero, Señor, que tu Espíritu Santo esté en mi hogar, Señor. Señor, ayúdame a instruir a mis hijos. Ayúdame a instruir a los que me rodean, Señor Jesús. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Aquí está mi corazón, decile desde adentro, todos juntos.